El ser humano es bueno por naturaleza y el pecado es un invento de la Iglesia para controlar a la gente. A menudo me encuentro con personas que dicen, el ser humano es bueno y el pecado no existe. Es un invento de la Iglesia para aprovecharse de la gente, primero haciéndoles sentirse culpables, para luego ofrecerles perdón y salvación. O como diría Nietzsche, fue el cristianismo el primero que trajo el pecado al mundo, y la creencia en la enfermedad que enseñó y propagó continúa existiendo. Sinceramente, creo que hay mucha confusión sobre la palabra pecado. Hoy se asocia pecado con aquello que está prohibido, pero que en el fondo es bueno y divertido. Hasta el punto que existen pizzas que se llaman pecado carnal. Y por el contrario, asociamos santidad con puritanismo y aburrimiento. Sin embargo, la palabra pecado en la Biblia tiene un significado mucho más profundo. Podríamos explicarlo con 3 palabras: despropósito, orgullo e independencia. El pecado es un despropósito, es no cumplir el propósito por el que fuiste creado. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Según la Biblia, amar a su Creador por encima de todo y amar al prójimo. Hemos sido creados para amar porque nuestro Creador es amor. La Biblia dice que Dios nos ha hecho como Él, a su semejanza, de tal palo tal astilla. Por lo tanto, todo lo opuesto al amor, a Dios y al prójimo, es pecado. Pero en lugar de amar a Dios, el ser humano le rechaza, por orgullo, porque pensamos que nosotros sabemos mejor que Él cómo manejar nuestras vidas. Y el orgullo nos ha llevado a la independencia de Dios y de otros. Y las consecuencias de independizarnos del Creador han sido absolutamente desastrosas. Hemos cortado con la fuente de la vida y ahora experimentamos muerte. Hemos cortado con la fuente de amor y ahora somos egocéntricos y narcisistas y eso nos hace atentar contra nuestro prójimo. Hemos cortado con la fuente del bien y del mal y ahora decidimos nosotros qué está bien y qué está mal, según nos convenga o nos apetezca. Y el mundo está patas arriba. Decir que el pecado no existe sería como decir que el aire no existe. Lo damos tan por sentado que ni lo vemos. El teólogo John Stott dijo: mucha de la actividad de nuestra civilización no existiría si no fuera por el pecado del ser humano. ¿Qué quiere decir? Los acuerdos no son suficientes, necesitamos contratos. Las puertas no son suficientes, necesitamos cerrojos. La ley y el orden no son suficientes, necesitamos que la policía las imponga. Es la razón por la que no dejamos a nuestras hijas andar solas por la noche, por la que los bolsos tienen cremallera y botones. Muchos dicen que la solución es la educación, pero el conocimiento no te da la fuerza para hacer lo correcto. Algunos de los peores monstruos han sido personas con la mejor educación. La ciencia tampoco tiene la solución, aunque pueda ayudar en muchos otros frentes, porque no puede curar el corazón corrupto del ser humano. Gracias a la tecnología han muerto más personas por guerras en el siglo XX que en toda la historia anterior. El famoso ateo Bertrand Russell dijo: es en nuestros corazones donde está el mal y es de nuestros corazones de donde se debe extirpar. Ese es el diagnóstico que Dios ha expresado desde el principio. El pecado no es un invento de la Iglesia, es un cáncer muy real, destruye todo lo que toca y está en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo destruir al pecado sin destruir al pecador? Jesús, al morir en la cruz, pagó el alto precio de todo nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra independencia y nuestro egoísmo. En el acto de su muerte y resurrección nos ofreció una oportunidad. La oportunidad de dar media vuelta y acudir a Él. Acudir a Él reconociéndonos débiles, pecadores, incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. Cuando reconocemos el mal que hay en nosotros y nos rendimos a Jesús, ocurre un milagro, ocurre una transformación en nuestro corazón, perdón y limpieza, que solo Dios puede producir. ¿Estás dispuesto a reconocer tu condición y a abrazar su salvación? Tu pecado y el mío son reales, pero su salvación también lo es, y puede ser tuya en este mismo momento.